en el corazón de la devoción guadalupana, donde millones de fieles encuentran consuelo y esperanza bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, yace una historia envuelta en misterio y fe. Entre los ecos de las oraciones y el murmullo de las plegarias, se cuenta la leyenda de un hombre cuya devoción trascendió los límites de la vida y la muerte, el campanero fantasma de la Basílica de Guadalupe. Hace muchos años, un campanero anónimo dedicó su vida al servicio del templo. Día tras día, subía al campanario para tocar las campanas, llamando a los fieles a la oración y marcando los momentos sagrados de la jornada. Para él, aquella tarea no era solo un deber, sino una forma de expresar su amor y gratitud a la Virgen. Sin embargo, su vida se apagó repentinamente, dejando tras de sí un silencio que pesó sobre la basílica y su comunidad. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Las campanas, que habían permanecido en silencio tras su muerte, empezaron a sonar solas en la quietud de la madrugada. Aquellos que se atrevieron a subir al campanario hablaban de un frío inexplicable, y algunos aseguraban haber visto una figura etérea, vestida como el antiguo campanero, inclinándose en reverencia frente a la imagen de la Virgen. ¿Era un milagro, una señal de protección divina, o un alma que buscaba redención? Nadie lo sabía con certeza, pero una cosa era clara: el campanero no había abandonado su puesto. Esta es la historia de una devoción eterna, un relato donde lo sobrenatural se entrelaza con la fe, un espíritu que, dicen, aún vela por la basílica y sus fieles, recordándonos que la verdadera entrega trasciende incluso la vida misma. La noche se cernía sobre la Ciudad de México como un manto pesado, cubriendo cada rincón con una calma inquietante. La Basílica de Guadalupe, majestuosa e imponente, parecía más silenciosa que de costumbre. Solo el tenue resplandor de las velas votivas iluminaba la nave principal, donde unas cuantas figuras rezaban en soledad. En la oscuridad, las campanas, mudas durante el día, esperaban su momento. Tomás, el joven guardián nocturno, recorría los pasillos con pasos firmes, su linterna lanzando destellos vacilantes sobre los muros de piedra. Había aceptado el trabajo hacía poco, intrigado por las historias que los ancianos de la zona contaban en voz baja. Relatos sobre un espíritu que habitaba el campanario, un campanero devoto que nunca dejó su puesto, ni siquiera en la muerte. Son solo cuentos para asustar a los nuevos, murmuró para sí mismo, más para espantar sus propios temores que por verdadera convicción. Esa noche, como muchas otras, se sentía acompañado por una extraña sensación, como si los ojos invisibles de los siglos lo observaran desde las sombras. A pesar de su escepticismo, no podía ignorar el ambiente cargado que parecía envolver la basílica después del último visitante. Pasada la medianoche, Tomás se detuvo en seco. Un sonido suave, casi imperceptible, flotó en el aire. Era como un murmullo lejano, un eco que crecía lentamente en intensidad. Frunció el ceño y aguzó los oídos, tratando de identificarlo. Entonces lo escuchó claramente, el resonar de las campanas. «Eso no puede ser», murmuró, sintiendo como un escalofrío le recorría la columna vertebral. Las campanas del templo no se tocaban sin razón, y él estaba seguro de que no había nadie más en la basílica. Con el corazón latiendo con fuerza, dirigió su linterna hacia las escaleras que conducían al campanario. El sonido continuaba, solemne y preciso, como un llamado silencioso en la oscuridad. Subió los escalones despacio, sintiendo cómo el aire se volvía más frío a cada paso. El crujido de la madera bajo sus botas rompía el silencio, pero el repique de las campanas seguía inmutable, como si una mano invisible las meciera con maestría. Al llegar a la última plataforma,
Se detuvo, su linterna temblando ligeramente en su mano. El campanario estaba vacío. Las campanas oscilaban suavemente, resonando con una fuerza que parecía llenar todo el espacio. Tomás sintió que el frío se intensificaba, envolviéndolo como un abrazo helado. Miró alrededor, buscando algún rastro de una cuerda o mecanismo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, pero no encontró nada. Fue entonces cuando lo vio. Apenas un destello entre las sombras, una figura alta y delgada envuelta en un tenue resplandor, como si la luz misma la rodeara. La figura estaba de pie junto a la campana más grande, con las manos entrelazadas en un gesto de reverencia. Aunque el rostro del espectro estaba en penumbra, Tomás sintió una calma profunda, como si el miedo fuera reemplazado por una extraña sensación de paz. ¿Quién está ahí?», balbuceó. La figura no respondió. En cambio, se inclinó hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba del muro del campanario, en un gesto que parecía una oración. Las campanas tocaron una última vez, resonando con un eco que parecía prolongarse infinitamente, y entonces todo quedó en silencio. Tomás parpadeó, y la figura ya no estaba. Las campanas permanecían inmóviles, como si nada hubiera sucedido. Respirando con dificultad, descendió las escaleras rápidamente, su mente intentando procesar lo que había visto. Cuando llegó a la nave principal, algo llamó su atención. Cerca del altar, junto a una imagen de la Virgen, había una vela encendida. No recordaba haberla visto antes. La cera estaba desgastada y en su base unas palabras estaban grabadas con una caligrafía antigua. La devoción trasciende la vida. Tomás sintió un escalofrío recorrerlo de nuevo, pero esta vez no era miedo, era asombro. Guardó silencio, contemplando la vela y las palabras inscritas. No sabía qué pensar, pero en su interior algo había cambiado. Esa noche, el eco de las campanas continuaría resonando en su mente, como un recordatorio de que en la Basílica de Guadalupe, lo sagrado y lo inexplicable a menudo caminaban de la mano. La mañana siguiente, la basílica recobró su habitual bullicio. Fieles de todas partes del país llegaban para encender velas, ofrecer flores y elevar sus plegarias frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. En medio del vaivén de devotos, doña Clara, una mujer mayor conocida por su profunda fe, se movía con paso lento pero seguro. Con su rosario en mano y un velo negro cubriéndole el cabello canoso, era una figura así habitual en el templo. Doña Clara había dedicado casi toda su vida a la Virgen, y los sacerdotes la consideraban una especie de guardiana espiritual del lugar. Pero esa mañana, sus ojos brillaban con una inquietud inusual. Durante la misa matutina, se quedó de pie junto a un grupo de feligreses, observando cómo Tomás, el joven guardián nocturno, cruzaba la nave principal con expresión pensativa. Después de la misa, doña Clara se acercó a un grupo de mujeres que encendían velas en un rincón del templo. En voz baja, comenzó a compartir lo que sabía. «Anoche las campanas sonaron de nuevo», dijo cruzando sus manos sobre el rosario. «No es la primera vez, pero cada vez son más claras, como un llamado». Las mujeres la miraron con mezcla de interés y temor. Una de ellas, más joven, se atrevió a preguntar: «¿Cree usted que sea el campanero?». Doña Clara asintió lentamente. Él nunca abandonó su labor. Su devoción era tan grande que trasciende incluso la muerte. Lo he sentido. Lo sé en mi corazón. Es como si la Virgen permitiera que él cuidara este lugar desde donde esté ahora. El rumor comenzó a extenderse entre los fieles, viajando de boca en boca. Pronto, todos hablaban de las campanas y de la leyenda del campanero que nunca dejó su puesto. Algunos lo tomaban como un milagro, una muestra de la protección divina sobre la basílica. Otros, como el joven Tomás,
lo enfrentaban con una mezcla de asombro y desconcierto. El padre Gregorio, en cambio, escuchó los rumores con escepticismo. Un hombre de mediana edad, con una personalidad austera y pragmática, no daba crédito a historias de fantasmas ni apariciones. Cuando una de las monjas le comentó sobre los murmullos de los feligreses, frunció el ceño con desaprobación. «Las campanas no tocan solas, hermana», dijo con firmeza. «Tal vez sea el viento o un mecanismo defectuoso. No debemos alentar supersticiones». Sin embargo, aquella misma tarde, doña Clara se acercó al sacerdote con una mezcla de valentía y respeto. Su voz, aunque baja, era decidida. «Padre Gregorio, le pido que considere lo que está sucediendo», dijo. «No es solo un sonido, es algo más, algo que no podemos explicar con lógica». El sacerdote suspiró y asintió con paciencia, aunque su mirada mostraba que no estaba convencido. «Si las campanas vuelven a sonar, investigaré personalmente», respondió. Esa promesa pronto se pondría a prueba. Esa noche, cuando la basílica quedó en silencio, el joven Tomás se sentó en uno de los bancos de madera frente al altar principal. A pesar de la calma aparente, un peso intangible cargaba el aire, como si algo estuviera esperando. Tomás no podía borrar de su mente lo que había visto la noche anterior. La figura, las campanas, la vela. Todo parecía tan irreal, y sin embargo, sabía que no lo había imaginado. Mientras sus pensamientos lo consumían, un sonido familiar rompió el silencio. El repique suave, solemne y metódico de las campanas. Tomás se levantó de un salto, su pecho llenándose de una mezcla de miedo y curiosidad. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. El padre Gregorio, que había decidido quedarse esa noche, apareció en la nave, alertado por el mismo sonido. «¿Las escuchó, padre?», preguntó Tomás, sus ojos llenos de ansiedad. El sacerdote asintió, su rostro endurecido. Sin decir una palabra, ambos comenzaron a caminar hacia las escaleras del campanario. Mientras subían, el sonido se hacía más intenso, como si las campanas estuvieran tocando por voluntad propia. Al llegar a la cima, encontraron el espacio vacío, igual que la noche anterior. El padre Gregorio recorrió el lugar con la mirada, buscando alguna explicación lógica. Tocó las cuerdas de las campanas, revisó las poleas y miró las ventanas abiertas, que dejaban entrar una brisa ligera. Pero nada parecía fuera de lo común. «No hay nadie aquí», dijo finalmente con voz firme, pero había un atisbo de duda en sus ojos. Tomás, en cambio, se acercó a una de las campanas, mirando de cerca su superficie de bronce. Fue entonces cuando notó algo extraño. En el borde de la campana más grande, grabadas en el metal, aparecían unas palabras que no había visto antes. «La fe siempre resuena». «Padre, mire esto», dijo, señalando la inscripción. El sacerdote se acercó y, al leer las palabras, su expresión cambió. Aunque seguía sin creer en fantasmas, no podía negar que algo inexplicable estaba sucediendo. «Esto debe tener una explicación», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Mientras bajaban del campanario, ambos hombres permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Para Tomás, la experiencia reafirmaba que el espíritu del campanero seguía presente. Para el padre Gregorio, era el inicio de una lucha interna entre su escepticismo y lo que sus propios ojos habían presenciado. En la nave principal, doña Clara esperaba con calma, rezando en un banco cercano. Cuando los vio regresar, no dijo nada, pero una leve sonrisa cruzó su rostro, como si ya supiera lo que ellos aún intentaban comprender. Y mientras la noche avanzaba, las campanas permanecieron en silencio, como si el espíritu del campanero hubiera decidido esperar un poco más antes de revelar toda su verdad.
La luz de la mañana bañaba los vitrales de la basílica, proyectando colores vibrantes sobre el suelo de piedra. El ambiente estaba cargado con el susurro de las oraciones de los fieles, pero entre los muros del templo, el eco de las campanas nocturnas seguía resonando en la mente de quienes las habían escuchado. El padre Gregorio, siempre pragmático, decidió tomar cartas en el asunto. Aunque sus dudas persistían, no podía ignorar las palabras inscritas en la campana, ni el creciente murmullo entre los fieles. Acudió a don Ezequiel, el historiador local, una figura conocida por su vasto conocimiento sobre la basílica y su pasado. Don Ezequiel era un hombre mayor, con un andar pausado y ojos llenos de curiosidad. Su pequeña oficina estaba repleta de libros, mapas antiguos y documentos amarillentos que contaban historias de tiempos lejanos. «Padre Gregorio», dijo don Ezequiel, levantando la vista de un libro desgastado. «Me sorprende verlo aquí. ¿En qué puedo ayudarlo?» El sacerdote vaciló un momento antes de responder. «He venido para hablar sobre el campanero de la basílica. Hay rumores y eventos recientes que no puedo explicar. Necesito saber más sobre él». El rostro de don Ezequiel se iluminó, como si esperara esa pregunta desde hacía tiempo. «Ah, el campanero. Martín, creo que era su nombre, aunque pocos lo recuerdan así. Su historia es fascinante y a la vez trágica. Déjeme mostrarle algo». El historiador se levantó y buscó entre los estantes hasta encontrar un libro encuadernado en cuero, cuyas páginas parecían al borde de desintegrarse. Lo abrió con cuidado y colocó el texto sobre la mesa. Este registro pertenece a la basílica, de cuando aún era conocida como el Templo Antiguo. Martín fue el campanero durante más de 20 años. Un hombre devoto, humilde y profundamente comprometido con su labor. Tocaba las campanas para cada misa, cada festividad y cada emergencia. Pero no era solo un trabajo para él. Lo hacía como un acto de fe, una forma de servir a la Virgen de Guadalupe. El padre Gregorio escuchaba atentamente mientras don Ezequiel pasaba las páginas, deteniéndose en un pasaje que describía un evento particular. «Murió durante una tormenta», continuó el historiador. «Fue un día de festividad, y a pesar de los relámpagos y la lluvia torrencial, subió al campanario para tocar las campanas. Fue entonces cuando un rayo impactó cerca y cayó al vacío. Algunos decían que fue un sacrificio, otros, una tragedia, pero lo que todos recuerdan es que murió cumpliendo su deber». El padre Gregorio frunció el ceño. La historia era conmovedora, pero no explicaba los eventos actuales. «¿Y hay algo más? Algo que pueda arrojar luz sobre lo que está ocurriendo ahora?» Don Ezequiel sonrió con un destello de misterio en sus ojos. «Tal vez esto le interese». Sacó un pequeño cuaderno envuelto en tela. Este diario, según los registros, perteneció al propio Martín. Fue encontrado después de su muerte en el campanario. Nadie sabe por qué, pero la última página está en blanco, como si nunca hubiera tenido la oportunidad de escribir su última entrada. El sacerdote tomó el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de oraciones, notas sobre las campanas y reflexiones espirituales. Era evidente que Martín vivía una vida de profunda devoción. Al llegar a la última página, sintió un escalofrío al ver el espacio vacío. Era como si algo quedara incompleto. Esa misma tarde, el padre Gregorio compartió lo que había descubierto con Tomás y doña Clara. Los tres se reunieron en un rincón tranquilo de la basílica, donde el joven guardián relató nuevamente lo que había visto en el campanario. «Si el espíritu de Martín sigue aquí», dijo doña Clara con el rosario entre las manos, «es porque tiene un propósito. Tal vez su trabajo no ha terminado». El sacerdote, aunque seguía sintiéndose escéptico,
No pudo evitar preguntarse si el espíritu del campanero realmente buscaba completar algo que dejó inconcluso. Don Ezequiel mencionó que Martín hizo un voto, dijo Gregorio. ¿Qué creen que pudo ser? Un voto a la Virgen, tal vez, sugirió doña Clara. Un compromiso de proteger este lugar y su fe. Tomás, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Si hay algo que podamos hacer para ayudarlo a cumplir su promesa, debemos hacerlo. No podemos ignorar lo que hemos visto. El padre Gregorio asintió, aunque con reservas. Sabía que la fe era un camino tan misterioso como la vida misma, y tal vez lo que estaba sucediendo en la basílica era una prueba de que no todo podía explicarse con lógica. Esa noche, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, las campanas volvieron a sonar. Esta vez, no solo Tomás y el padre Gregorio escucharon el eco solemne, varios fieles que permanecían rezando también lo oyeron. Las miradas se alzaron hacia el campanario, pero nadie subió a investigar. Cuando el sonido cesó, un extraño sentimiento de paz inundó la basílica. En el silencio que siguió, las palabras grabadas en la campana parecían resonar en la mente de todos. La fe siempre resuena. La búsqueda por entender el propósito del campanero acababa de comenzar, y con ella, un misterio más profundo sobre la conexión entre lo divino y lo eterno. La basílica brillaba con la luz de las velas encendidas por cientos de fieles. Era una tarde tranquila, pero en un rincón del templo, una joven madre, Isabel, rezaba con el corazón desgarrado. Frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, sus rodillas descansaban sobre el frío suelo de piedra y sus manos temblorosas sostenían un rosario. Su hijo pequeño, Mateo, llevaba días enfermo y los médicos no encontraban solución. Isabel había agotado todas las opciones y acudía al templo con la esperanza de un milagro. Con lágrimas silenciosas, levantó la vista hacia la imagen de la Virgen, cuya mirada parecía irradiar compasión infinita. «Madre Santísima», susurró, «no me queda nada más que mi fe. Ayúdame, te lo ruego. Sálvalo». El silencio del templo era solemne, roto solo por los murmullos de otros devotos y el chisporroteo de las velas. Isabel permaneció allí durante horas, repitiendo su oración una y otra vez, hasta que la penumbra comenzó a cubrir la basílica. Cuando finalmente se levantó para regresar a casa, su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu seguía aferrándose a la esperanza. Esa noche, la basílica estaba tranquila. Tomás recorría los pasillos, atento a cualquier ruido extraño. Desde su experiencia en el campanario, no había vuelto a ver al espíritu, pero las campanas seguían tocándose solas en momentos impredecibles. Mientras caminaba, escuchó algo diferente. No el eco solemne de las campanas, sino un murmullo suave, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Siguió el sonido hasta la nave principal, donde encontró a Isabel, arrodillada frente a la Virgen, con los ojos cerrados. De repente, taum, el murmullo se transformó en un repique claro y fuerte. Las campanas habían comenzado a sonar nuevamente. El sonido llenó la basílica, solemne y preciso. Isabel abrió los ojos, sorprendida, y miró hacia el campanario. La luz de la luna se filtraba por las ventanas superiores, iluminando el lugar con un brillo plateado. Tomás sintió un escalofrío, pero esta vez no había temor en su corazón. Había algo diferente en el ambiente, como si una fuerza invisible estuviera obrando. Isabel, conmovida, cerró los ojos y rezó con más fervor. «Gracias, madre», dijo en voz baja, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias por escucharme». El sonido de las campanas cesó tan repentinamente como había comenzado.
dejando un silencio profundo que pareció envolver todo el templo. Isabel sintió una calma inexplicable, como si su corazón hubiera sido tocado por algo divino. A la mañana siguiente, Isabel regresó a su humilde hogar, donde encontró a Mateo sentado en su cama, despierto y con una sonrisa débil, pero viva. «¡Mateo!», exclamó Isabel, corriendo a abrazarlo. El niño, que había estado débil e inmóvil durante días, ahora mostraba señales de mejoría. Su fiebre había desaparecido, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una energía renovada. Isabel, incrédula pero agradecida, lo envolvió en sus brazos, susurrando palabras de gratitud a la Virgen. La noticia se extendió rápidamente entre los feligreses. Doña Clara fue una de las primeras en escucharla y, al encontrarse con Isabel en la basílica, no pudo evitar compartir su interpretación. «El campanero escuchó tus plegarias», dijo con una sonrisa llena de emoción. «Es un espíritu protector y su devoción sigue viva. Las campanas son su forma de anunciar los milagros». Isabel, aunque sorprendida, no podía ignorar lo que había sentido esa noche. Había algo más allá de lo terrenal en el sonido de las campanas, algo que tocaba no solo sus oídos, sino su alma. Mientras tanto, el padre Gregorio luchaba por reconciliar lo sucedido con su propia fe y escepticismo. Por más que intentaba encontrar una explicación lógica, los hechos lo superaban. Se reunió con Tomás en la sacristía, donde ambos discutieron lo ocurrido. «¿Qué piensa, padre?», preguntó Tomás. «¿Es posible que lo que dicen sea cierto?». El sacerdote suspiró profundamente antes de responder. «No puedo explicarlo, Tomás. He dedicado mi vida al servicio de Dios, y sé que los milagros existen, pero esto...». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Esto es diferente. Si el campanero sigue aquí, su propósito debe ser más grande de lo que podemos entender». Esa noche, las campanas no sonaron, pero el espíritu del campanero se hizo sentir en cada rincón de la basílica. Los fieles llegaban con historias sobre oraciones respondidas, y el templo se llenaba de una energía renovada. A medida que los rumores crecían, también lo hacía la devoción, y las palabras inscritas en la campana más grande parecían cobrar más significado. La fe siempre resuena. El milagro de Isabel marcó un antes y un después en la historia de la basílica. Aunque el misterio del campanero seguía sin resolverse, su presencia no era una amenaza, sino un recordatorio de que la fe podía trascender incluso las barreras de la vida y la muerte. El viento soplaba con fuerza sobre la basílica aquella noche, trayendo consigo un aire de incertidumbre. El padre Gregorio, decidido a desentrañar la verdad detrás de los eventos recientes, se preparó para pasar la noche en la iglesia. No se trataba solo de satisfacer su curiosidad. Sentía una responsabilidad hacia los fieles, que ahora veían en el campanero un símbolo de milagros y protección. Acompañado por Tomás, el guardián nocturno, el sacerdote encendió una lámpara de aceite y colocó un banco frente al altar. Allí se sentaron, rodeados por la penumbra que envolvía la nave principal. Las velas votivas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y el sonido de las hojas golpeando las ventanas se mezclaba con el susurro del viento. «Si las campanas suenan esta noche», dijo Gregorio mirando a Tomás, «quiero que vayamos juntos al campanario. No quiero especulaciones. Necesitamos entender qué está sucediendo». Tomás asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de nervios y anticipación. Había experimentado lo inexplicable antes, pero estar allí con el sacerdote le daba una sensación de propósito, como si aquella noche pudiera revelar algo definitivo. El tiempo pasó lentamente. La basílica parecía contener la respiración, como si también esperara algo.
Entonces, cerca de la medianoche, ocurrió. Las campanas comenzaron a sonar, su eco solemne llenando el espacio como un canto sagrado. El padre Gregorio y Tomás intercambiaron una mirada antes de levantarse rápidamente y dirigirse hacia las escaleras del campanario. A medida que subían, el sonido se hacía más intenso, pero había algo más, un murmullo, una especie de oración que flotaba en el aire, pronunciada por una voz suave y distante. Cuando llegaron a la cima, se detuvieron, sus corazones latiendo con fuerza. El espacio estaba vacío, pero las campanas seguían oscilando, como si una mano invisible las guiara. Entonces lo vieron. La figura espectral estaba de pie junto a la campana más grande, su silueta bañada por un tenue resplandor que contrastaba con la oscuridad del lugar. Vestía ropa antigua, desgastada, y sus manos parecían entrelazadas en un gesto de oración. Aunque su rostro era borroso, irradiaba una mezcla de tristeza y serenidad. Era Martín, el campanero. El padre Gregorio, que siempre había buscado explicaciones racionales, sintió que sus palabras lo abandonaban. Tomás, por su parte, permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la aparición. «¿Por qué estás aquí?», preguntó el sacerdote finalmente, su voz temblorosa pero firme. La figura no habló, pero levantó una mano señalando hacia el diario que Tomás llevaba consigo, el mismo que perteneció al campanero. El sacerdote sacó el libro y lo abrió en la última página, la que siempre había estado en blanco. Para su sorpresa, ahora había algo escrito, una oración sencilla, pero cargada de significado. «Madre Santísima, mi vida te pertenece. Que mi servicio trascienda la muerte y que mis campanas resuenen como eco de tu amor eterno». El aire se volvió más frío, y Martín inclinó la cabeza en un gesto de reverencia antes de desvanecerse lentamente, como si su forma se disolviera en la luz de la luna. Las campanas cesaron, dejando un silencio profundo que pareció envolver todo el lugar. El padre Gregorio y Tomás permanecieron allí por varios minutos, procesando lo que acababan de presenciar. Para el sacerdote, aquella experiencia rompió las barreras de su escepticismo. No podía negar lo que había visto, y más importante aún, lo que había sentido. Una paz profunda, una conexión con algo más grande que lo terrenal. «Creo que lo entendemos ahora», dijo finalmente Gregorio, su voz apenas un susurro. «Martín no es un espíritu atrapado ni un alma perdida. Es un guardián. Su devoción lo une a este lugar, a su misión. Y mientras sigamos creyendo, sus campanas seguirán resonando». Tomás asintió, con lágrimas silenciosas en los ojos. Había sentido algo similar, un amor incondicional que trascendía la comprensión humana. Al amanecer, los dos hombres compartieron lo sucedido con doña Claras y don Ezequiel. La anciana, siempre creyente, sonrió con satisfacción. «Les dije que no era un espíritu cualquiera», dijo. «Martín sigue aquí porque su fe es más fuerte que la muerte misma». Don Ezequiel, por su parte, revisó nuevamente el diario y lo señaló con reverencia. «Esto debe ser preservado», dijo. «Es un testimonio de lo que realmente significa la devoción». El padre Gregorio, quien antes había dudado de todo, dirigió una última mirada al campanario desde la nave principal. Las palabras inscritas en la campana más grande parecían brillar con más intensidad bajo la luz del día. La fe siempre resuena. Aquel encuentro había marcado un antes y un después en la historia de la basílica, y aunque los misterios aún envolvían la figura del campanero, una cosa era cierta: su presencia no era un recordatorio de la muerte, sino un eco eterno de la fe que lo había guiado en vida y más allá. Los días siguientes al encuentro en el campanario,
estuvieron cargados de reflexión y asombro. La noticia del espíritu del campanero se había extendido entre los feligreses, quienes comenzaron a ver en Martín no solo un guardián sobrenatural, sino un símbolo de la devoción más pura. Mientras tanto, el padre Gregorio y don Ezequiel se dedicaron a profundizar en los archivos históricos de la basílica, intentando comprender más sobre el pasado del campanero y su misterioso vínculo con el templo. Una mañana, mientras revisaban antiguos planos de la basílica en la sacristía, don Ezequiel descubrió un detalle intrigante. «Padre, mire esto», dijo, señalando un dibujo descolorido. «Según estos planos, debajo del campanario hay un pozo, sellado desde hace décadas. Se le llamaba el Pozo de las Oraciones. Era un lugar donde los devotos arrojaban ofrendas, votos escritos y pequeñas reliquias como símbolo de su fe». El sacerdote se inclinó sobre el mapa, observando el pozo marcado con una anotación que decía: «Para los que buscan consuelo en la eternidad». «¿Crees que tenga relación con Martín?», preguntó Gregorio, pensativo. Don Ezequiel asintió con entusiasmo. «Es posible. Si Martín hizo un voto de servicio eterno, quizá dejó algo allí, algo que explique por qué sigue presente. Vale la pena investigarlo». Esa noche, el padre Gregorio, Tomás y don Ezequiel descendieron al sótano de la basílica, donde según los planos se encontraba la entrada al pozo. Armados con linternas y herramientas, buscaron durante horas entre las piedras y el polvo acumulado, hasta que finalmente hallaron una losa de piedra con inscripciones desgastadas. «Aquí está», dijo don Ezequiel, su voz cargada de emoción. La inscripción apenas era legible, pero pudieron descifrar una frase que resonó profundamente en ellos: «Que mi fe sea el puente entre lo divino y lo humano». Con cuidado, removieron la losa, revelando la abertura del pozo. Un aire frío y seco emanó desde su interior, y al iluminarlo con las linternas, descubrieron que estaba lleno de velas apagadas, pequeños rosarios y pergaminos enrollados. Las ofrendas de generaciones pasadas habían permanecido allí, intactas por el tiempo. Mientras revisaban los objetos, encontraron un pergamino que parecía más reciente que los demás. Estaba envuelto con un hilo descolorido y llevaba el nombre de Martín escrito con una caligrafía sencilla. El padre Gregorio desató el hilo con manos temblorosas y leyó en voz alta el contenido del pergamino. «Madre Santísima, ofrezco mi vida como un acto de amor. Que mis campanas llamen a los fieles en sus momentos de mayor necesidad. Que mi fe nunca se apague, y que mis acciones sean un puente entre tu luz y las sombras de este mundo». Las palabras parecían cobrar vida en el aire frío del pozo. Todos los presentes sintieron un escalofrío que no era de miedo, sino de reverencia. La devoción de Martín no solo había guiado su vida, sino que había trascendido el tiempo, convirtiéndose en un faro para aquellos que buscaban esperanza. De vuelta en la basílica, los tres hombres colocaron el pergamino frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañándolo con un ramo de flores y velas encendidas. Doña Clara, que había llegado al templo al amanecer, se unió a ellos en oración. «Su misión era clara», dijo la anciana, con una mezcla de tristeza y admiración. «Martín no buscaba descanso, buscaba servir, y sigue sirviendo, incluso ahora». El padre Gregorio asintió, su escepticismo completamente transformado en una fe renovada. Las campanas que alguna vez consideró un fenómeno inexplicable ahora eran para él un recordatorio del poder de la devoción. En las semanas siguientes, la historia del pozo y el voto de Martín se convirtió en parte de la tradición oral de la basílica. Los fieles llegaban para rezar junto a la vela que siempre permanecía encendida frente a la Virgen, creyendo que, de alguna manera, el espíritu del campanero los escuchaba. Aunque el misterio no había sido completamente resuelto.
Una cosa era segura. Martín no solo era un guardián de la basílica, sino un puente entre los fieles y lo divino. Su fe, reflejada en el eco de las campanas, seguía resonando, inspirando a todos aquellos que buscaban esperanza en medio de las sombras. Era una noche oscura y tempestuosa, una de esas donde el cielo parecía desplomarse con cada relámpago que iluminaba la ciudad. El viento rugía alrededor de la Basílica de Guadalupe, haciendo crujir las viejas puertas de madera y agitando las velas que iluminaban tenuemente el templo. Dentro, los pocos fieles que habían acudido se arrodillaban en oración, murmurando plegarias para apaciguar la tormenta. En el campanario, las campanas permanecían quietas, a pesar de que el viento parecía querer arrancarlas de sus soportes. Pero aquellos que estaban presentes sentían algo en el aire, una tensión palpable, como si el lugar mismo estuviera expectante. Tomás, ahora profundamente comprometido con el misterio del campanero, había decidido permanecer en la basílica esa noche. Sabía que las tormentas tenían un significado especial en la leyenda de Martín. Fue durante una tormenta similar cuando el campanero entregó su vida. Y en la furia del clima de aquella noche, Tomás sentía que algo extraordinario estaba por suceder. Mientras recorría la nave principal con su linterna en mano, vio que el padre Gregorio estaba junto al altar, rezando en silencio. Aunque el sacerdote ya no dudaba de la presencia de Martín, había algo en él esa noche que denotaba una mezcla de solemnidad y preocupación. «Padre, ¿cree que esta tormenta significa algo?», preguntó Tomás, acercándose. El sacerdote levantó la vista y respondió con un tono grave. «No lo sé, hijo, pero siento que esta noche es importante, como si algo estuviera llegando a su fin, o tal vez a su propósito». Ambos permanecieron en silencio, mientras el sonido del viento y los relámpagos llenaban el espacio sagrado. De repente, un estruendo distinto rompió la calma. Las campanas comenzaron a sonar, pero esta vez no de manera solemne, sino con una urgencia que llenó el templo de una energía indescriptible. «¡Es Martín!», exclamó Tomás, corriendo hacia las escaleras del campanario. El padre Gregorio lo siguió de cerca, y detrás de ellos, algunos fieles, incluyendo a doña Clara, se armaron de valor y los acompañaron. El sonido de las campanas resonaba como un grito en medio de la tormenta, llamándolos con fuerza. Al llegar al campanario, lo vieron. Martín estaba allí, su figura espectral iluminada por los relámpagos que atravesaban las ventanas. Parecía más tangible que nunca, tocando las campanas con una precisión perfecta, su rostro sereno pero determinado. Al percibir su presencia, los visitantes sintieron una mezcla de temor reverencial y paz. El padre Gregorio dio un paso adelante, levantando su voz por encima del estruendo. «Martín, si esta es tu misión, si esta es tu devoción, queremos saber cómo ayudarte. ¿Qué necesitas para encontrar tu descanso?». El espíritu dejó de tocar las campanas y giró lentamente hacia ellos. Por primera vez, parecía reconocer su presencia. Levantó una mano y señaló hacia la campana más grande, donde una inscripción comenzó a brillar bajo la luz de un relámpago. La fe siempre resuena, incluso en el silencio. El aire se volvió más frío, y la figura de Martín comenzó a desvanecerse lentamente, pero no sin antes inclinarse en un gesto de reverencia hacia la imagen de la Virgen visible a través de una de las ventanas del campanario. Las campanas dejaron de sonar, y en su lugar, un profundo silencio envolvió la basílica. Cuando regresaron a la nave principal, el padre Gregorio condujo a los fieles en una oración colectiva. Todos los presentes sintieron una profunda conexión con algo más grande que ellos mismos,
como si el espíritu de Martín hubiera dejado una parte de su devoción impregnada en el templo. A partir de esa noche, las campanas dejaron de sonar solas. La figura de Martín no volvió a aparecer, pero su presencia seguía viva en la fe de los fieles. Las palabras inscritas en la campana se convirtieron en un recordatorio eterno de que la devoción no conoce límites, ni siquiera los de la muerte. Días después, mientras Tomás arreglaba las velas en el altar, encontró un pequeño pergamino enrollado junto a la imagen de la Virgen. Al abrirlo, reconoció la misma caligrafía del diario de Martín. Decía: «Gracias por escuchar mi oración. La fe ha encontrado su eco en ustedes. Ahora mi misión está completa». Tomás sintió una lágrima rodar por su mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Sabía que Martín había encontrado finalmente su paz, pero su legado seguiría vivo, resonando en cada oración, en cada acto de devoción y en cada campanada que llamara a los fieles a la Basílica de Guadalupe. La fe, como Martín lo había demostrado, siempre resuena. Con el pasar de los días, la Basílica de Guadalupe recuperó su ritmo habitual. Los fieles continuaban llegando de todas partes del país para rendir homenaje a la Virgen, encender velas y elevar oraciones. Sin embargo, algo había cambiado en el corazón de quienes conocían la historia del campanero. La presencia de Martín ya no era vista como un misterio a resolver, sino como un símbolo de la fe que trasciende el tiempo. El padre Gregorio, quien había comenzado esta experiencia con escepticismo, ahora veía su labor pastoral bajo una nueva luz. En sus sermones hablaba de Martín no como un fantasma, sino como un ejemplo vivo de devoción y servicio. Martín nos enseñó que la fe no es solo algo que se guarda en el corazón, decía el sacerdote a los fieles. Es algo que se vive, que se comparte, y que, como las campanas, resuena para quienes más lo necesitan. Doña Clara, la eterna guardiana espiritual del templo, dedicó sus días a narrar la historia del campanero a quienes se acercaban con curiosidad. Junto a la imagen de la Virgen, colocó una vela que mantenía encendida día y noche, como un tributo a Martín y a su promesa eterna. La inscripción en la campana más grande se convirtió en un mantra para los devotos. La fe siempre resuena, incluso en el silencio. Una tarde, mientras Tomás recorría la nave principal, vio a una madre joven, Isabel, arrodillada junto a su hijo Mateo, ahora completamente recuperado. Susurros de gratitud escapaban de sus labios, mientras encendía una vela. Tomás sonrió al recordar aquella noche en que las campanas sonaron como respuesta a su plegaria. El joven guardián se había convertido en una figura central de la basílica. Inspirado por Martín, asumió el rol de protector del templo con una devoción renovada. Aunque ya no se escuchaban las campanas tocar solas, sentía que el espíritu del campanero lo acompañaba en cada paso que daba, guiándolo en su labor. En el archivo histórico, don Ezequiel continuó recopilando los relatos de los fieles sobre las campanas y los milagros atribuidos al campanero. Preparó un libro detallado que tituló El eco de la fe, la historia del campanero de la Basílica de Guadalupe. Al final del manuscrito escribió una reflexión personal. Martín no fue solo un hombre devoto. Fue un puente entre lo terrenal y lo divino, un recordatorio de que la verdadera fe no conoce barreras. Su eco seguirá resonando en cada alma que busque esperanza en este lugar sagrado. Con el paso de los años, la historia del campanero se convirtió en una leyenda viva. Cada 12 de diciembre, durante las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe, las campanas resonaban con un tono solemne y profundo, como si Martín las guiara una vez más. En esos momentos, los fieles se detenían y levantaban sus miradas hacia el campanario,
recordando al hombre cuya devoción nunca se apagó. Aunque Martín había encontrado la paz, su legado continuó, no como una presencia espectral, sino como un símbolo de fe, sacrificio y amor eterno. La basílica misma parecía susurrar su mensaje a cada visitante que cruzaba sus puertas. La fe no se ve, pero siempre se escucha. Como las campanas, resuena en los corazones de quienes creen. Y así, la leyenda del campanero fantasma no solo se convirtió en una parte esencial de la historia de la Basílica de Guadalupe, sino también en una fuente de inspiración para generaciones, recordando que, incluso en el silencio, la fe siempre tiene un eco.